Las variables de tipo date son variables en donde almacenaremos fechas. Estas fechas cuentan con distintos formatos según las necesidades que tendremos. Primero veremos un ejemplo con JavaScript. Declararemos una variable a la cual la llamaremos fecha y a esta le asignaremos el valor newDate. Al poner la palabra new estamos diciéndole a nuestro código que estamos instanciando el objeto date. En programación, instanciar se refiere a crear una instancia concreta de un concepto definido previamente en el código, como clases, estructuras o prototipos. En este caso estamos instanciando una interfaz de date en donde le asignamos el valor que tomará por defecto el cual corresponde a la fecha actual. El formato con el que venga esta fecha depende del ambiente en el que estemos, por lo que veremos algunos formatos. Primero veremos el formato ISO, en el cual en JavaScript encontraremos una función llamada toIsoString, la cual formateará la fecha a formato ISO. Como segundo formato veremos el formato UTC, el cual es la hora universal. Para entender un poco sobre UTC, podemos decir que el horario de nuestro país es GTM menos o más y un número dependiendo el país donde nos encontremos. Esto quiere decir que nuestro horario tiene una diferencia de una cantidad de horas. Esta diferencia se aplica al horario universal, o sea, al horario UTC. Para imprimir los resultados utilizaremos la función console.log y ejecutaremos el comando node y el nombre del archivo. Una de las cualidades de este tipo de variables es que podemos manipularla a gusto, en donde podemos mostrar solo el día, el mes o el año. Crearemos una variable llamada día en donde le asignaremos el valor fecha.getDate. Si imprimimos los resultados, este nos dará un número el cual corresponde al número del día del mes en que nos encontramos. Luego crearemos una variable llamada día de la semana en donde le asignaremos el valor de fecha.getDay. Si imprimimos el valor nos dará el día de la semana, el cual es distinto al del día del mes. Crearemos dos variables más, mes y año. A mes le asignaremos fecha.getMonth y a año le asignaremos el valor fecha.getFullYear. Ejecutamos node y podemos ver los resultados esperados. Lo siguiente que haremos será ir a Python a ver este mismo ejercicio. En Python, a diferencia de JavaScript, debemos importar datetime para poder utilizarlo. Esto lo haremos con la palabra reservada from, datetime, import, datetime, date y time. Luego podemos crear una variable llamada fecha y le asignaremos el valor de datetime.now. Al igual que en JavaScript, esta variable quedará con el valor de la fecha actual cuando se está ejecutando nuestro programa. Imprimiremos los valores con la función print. Para utilizar nuestra fecha con formato ISO debemos llamar a la función ISOFormat, mientras que para el formato UTC u otro debemos crearlo nosotros mismos llamando a la función strftime, en donde le pasaremos como parámetro el formato que utilizaremos. En este caso le pasaremos día, mes, año, hora, minuto y segundo. Luego crearemos una variable la cual llamaremos día y le pasaremos el valor de fecha.day. Esta variable quedará con el día del mes en el que nos encontramos. Luego crearemos dos variables más, las cuales llamaremos mes y año, a las cuales les asignaremos los valores de fecha.month para la variable mes y fecha.year para la variable año. Imprimiremos los valores con la función print. Ejecutaremos el comando py y el nombre de nuestro archivo con código Python y vemos los resultados esperados. Por último veremos el mismo ejemplo pero en C#. Al ser un lenguaje fuertemente tipado, primero declararemos nuestra variable con el tipo de dato el cual corresponde a datetime, a la variable la llamaremos fecha y le asignaremos el valor datetime.now. Al igual que en los demás ejemplos, la variable fecha quedará con el valor de la fecha actual de donde estamos ejecutando nuestro programa. Imprimiremos el valor con la función console.writeLine pasándole como valor las variables que imprimiremos. Para el formato ISO en C#, debemos llamar a fecha.toString en donde le pasaremos como parámetro un string con el formato que queramos. En este caso copiaremos el formato ISO que hicimos en el ejemplo anterior y lo pegaremos como el parámetro entrante de la función, pero en este caso reemplazaremos los números por los parámetros del formato. Utilizaremos Y para el año, M mayúscula para el mes, D para día, H para hora, M minúscula para minutos y S para segundos. Para el formato UTC llamaremos a la función toUniversalTime. Ejecutamos el comando .NET Run y vemos que los formatos coinciden a nuestro código. Al igual que en los ejemplos anteriores, declararemos tres variables, día, mes y año. Una diferencia con el lenguaje de C# es que es un lenguaje que reconoce el español u otros idiomas, por lo que podemos usar la letra ñ sin problemas.
Al día le asignaremos el valor fecha.toString en donde le pasaremos dos letras de como parámetro indicando que queremos el día. A la variable mes le asignaremos el valor fecha.toString con dos letras m indicando que queremos el mes. A la variable año le asignaremos fecha.toString con cuatro letras y como parámetro indicándole que queremos el año. A diferencia de otros lenguajes, C# nos permite formatear u obtener el dato que deseamos solo con la función toString. Ejecutamos el comando .NET ROM verificando que el resultado corresponde al código que creamos en C#.